A pesar de las muchas veces que esto ha pasado en la vida real, todavía uno puede sorprenderse y abrumarse al enterarse de los extremos a los que llegan algunos psicópatas. Sus acciones pueden ser de todo tipo de naturaleza macabra, pero luego están esos que parecen ser el llamado paquete completo, donde hacen acciones deplorables de todo tipo y de la manera más horrible que pudieron. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Bien se dice que a esta tierra solo venimos a sufrir, pero parece que para Richard Ramírez fue tanto el sufrimiento que otros debían de experimentarlo también. No puedes dormir, comparte tu insomnio con el acechador nocturno y asesino en serie Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. The world has been fed many lies about me. Nacido el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Richard fue el más joven de los 5 hijos de la pareja conformada por Julián y Mercedes Ramírez. El padre solía ser un policía en la ciudad de Juárez antes de convertirse en trabajador de un ferrocarril en Texas, y típico de estas historias que convierten a gente en asesinos, él era adicto al alcohol y era física y mentalmente abusivo con su esposa e hijos, tanto que el pequeño Richard ya bebía y fumaba marihuana a la edad de 10 años. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Aquí es donde entra el primo del llamado pequeño Richie, como lo llamaba su familia, el soldado de boina verde, Miguel, el Mike Ramírez. Este era un soldado decorado que había peleado en la guerra de Vietnam y ya estaba adentrado en matar y violar a personas mientras estaba de servicio allá. Le habló y enseñó a Richard varias tácticas de asesinato y sigilo, así como mostrarle fotos de sus víctimas, lo cual fascinó a Richard en lugar de provocarle repudio. A este punto, Richard se escondía a dormir en un cementerio para escapar del abuso de su padre. Friends, that is all I care to say, really. They are open-minded people. Y por si no fuera suficiente maldad presente en su crianza, Richard fue testigo de cuando su primo Mike le disparó a su esposa en la cabeza con una pistola, donde una vez más el pequeño Richie mostró fascinación por lo ocurrido. Mike sería sentenciado a un hospital para la salud mental por unos años, y Richard se fue a vivir con su hermana mayor Ruth y el esposo de esta, un tal Roberto, al cual le gustaba espiar a la gente en estilo de voyerismo, y llevó a Richard consigo durante sus rondas espiando a mujeres en áreas cercanas. Mike se les uniría a estas escapadas nocturnas cuando fue liberado del hospital en el 77. Have you studied? Just yes or no? Have you studied Yes, Satanism? yes I have. Are you a worshiper of the devil? No comment. Para cuando tenía 14 años de edad, Richard ya consumía LSD frecuentemente y tuvo un alto interés en el ocultismo y satanismo, así como mezclar sus fantasías sexuales con violencia gráfica y actos de tortura y violación. Cuando este trabajó en un Holiday Inn, hacía uso de las llaves para entrar en las habitaciones de los huéspedes y robar de sus bienes. Incluso llegó a abusar de un par de niños en un elevador y trató de violar a una mujer en su habitación, tras lo cual fue despedido de su puesto. A la edad de 22 años, en 1982, Richard se mudó a California, donde tomarían lugar sus más notables crímenes, empezando con una nueva adicción a la cocaína y a cometer robos en las casas de la ciudad de San Francisco y el condado de Los Ángeles. I think most humans have in them the capacity to commit murder. It is not because... No, we don't, Richard. Su primer acto en el año lleno de sus crímenes fue en 1984, cuando asesinó a May Leong, una niña de tan solo 9 años de edad. Esto tras violarla y estrangularla, aparte de torturarla. Curiosamente, él no fue sentenciado por este crimen hasta el año del 2009, cuando se encontró una muestra de su ADN en la escena del crimen.
fue seguido por Jenny Vinco el 28 de junio de ese año, cuando Ramírez entró al hogar y la apuñaló varias veces en el cuerpo, incluso cortándole la garganta de manera tan profunda que casi estaba decapitada, y procedió a robar objetos del hogar para poder costearse sus adicciones, y así su modus operandi se había establecido. Slipped through windows, slit throats, raped, tortured and killed. Cometió sus siguientes dos actos el 17 de marzo del 85, cuando le disparó a María Hernández, y aunque ésta sobrevivió el ataque, su compañera de cuarto, Daily Okazaki, no tuvo la misma suerte. Una hora después, asaltaría a una Verónica Yu disparándole 2 veces con un arma calibre 22, la misma que usó contra María y Daily. Verónica había muerto antes de llegar al hospital. Estos actos ya circulaban las noticias al día siguiente y se le dieron apodos a Richard, siendo el asesino de entrada, el intruso del valle y, por supuesto, el acechador nocturno. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Sus siguientes víctimas fueron la pareja Vincent y Maxine Zazzara, con Vincent siendo asesinado con un disparo directo a la cabeza, y Maxine sufrió lo peor, pues fue atada y forzada a ver cómo Richard robaba sus bienes, y cuando ésta se liberó de sus ataduras, tomó una escopeta que estaba vacía. Richard le disparó 3 veces, luego buscó un cuchillo de la cocina y mutiló el cuerpo de Maxine, sacándole los ojos y llevándoselos como recuerdo en una caja de joyería, la cual se robó de ahí. Esto sucedió el 27 de marzo, y a este punto había evidencia suficiente para determinar que había un asesino en serie suelto. Someone that will go into a home at night and will kill and kills at random. Sus siguientes crímenes fueron de naturaleza similar cuando se trataba de parejas, con la mujer sufriendo la peor de las muertes, la mayoría con violaciones y tortura. Ni siquiera se limitó a tener piedad con personas discapacitadas cuando éstas habitaban el hogar que Ricardo robaba, y su puntería con la pistola de calibre 22 era bastante certera, resultado de las enseñanzas de su primo Mike. Desde el 28 de junio de 1984 hasta el 24 de agosto del 85, Ramírez cometió 18 crímenes que involucraban robo, asalto, asesinatos, violaciones, y a varias víctimas las obligaba a jurar por Satanás por varias razones, entre ellas que no quedaba más que robar en sus casas, y en otros casos dejaba pentagramas dibujados en las paredes y en los cuerpos de las víctimas. Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Algunos sobrevivieron a los ataques y otros murieron por sus heridas después, y una en particular fue una especie de sorpresa para Richard. El 5 de julio del 85, Ramírez entró a la casa de Whitney Bennett, de 16 años de edad, y tras golpearla en la cabeza con un hierro para neumáticos, trató de estrangularla con un cable de teléfono, el cual empezó a lanzar chispas y Whitney empezó a respirar, lo cual Ramírez lo tomó como una señal de que el mismo Jesucristo había intervenido para salvarla y huyó de la casa. Whitney sufrió laceraciones, pero había sobrevivido al ataque. Su devoción al satanismo era clara y casi exagerada al punto de sátira o pertenecer a una caricatura. It is power without charity. A Satanist admits to being evil. Ramírez estaba al tanto de lo que decían en las noticias, y gracias a ello llegaba a cambiar de vehículo, zapatos y de arma cuando estos eran identificados por las autoridades. También hubo una ocasión donde el crimen terminó siendo solo un intento, en este caso el de la familia de James Romero Jr., cuando Ramírez trató de entrar al hogar de Romero y el hijo de este estaba despierto. Logró detectar a Richard, fue a advertirle a sus padres del potencial ladrón y la conmoción hizo huir a Ramírez del lugar. James logró ver la forma y color del auto de Ramírez y parte de las placas también, información que le dio las autoridades. You will understand me. You are not expected to. You are not capable of it. I am beyond your experience. I am beyond good and evil.
Sus últimas víctimas fueron Bill Carnes e Inez Erickson, con Ramírez entrando a la casa cuando estaban dormidos. Le disparó a Carnes 3 veces en la cabeza con un arma calibre 25 y pasó a torturar y violar a Erickson, forzándola a declarar amor a Satanás antes de robar todo en la casa. Cuando se fue, ella se liberó de sus ataduras y pidió ayuda a los vecinos, pues Carnes seguía vivo, aunque los cirujanos solo pudieron quitar 2 de las 3 balas de su cabeza. Gracias a descripciones que Erickson dio a las autoridades y a huellas encontradas en uno de los autos robados y abandonados por Ramírez, se logró identificarlo como el asesino en serie, además de coincidir con su historial de muchos arrestos por el uso y tráfico de drogas. He stole my memory, he took my girlfriend, he took my career. This was just an unprovoked attack. Irónicamente, Ramírez parecía no estar al tanto de que ya conocían su rostro como el acechador nocturno, y cuando regresaba a Los Ángeles de un viaje para ver a su hermano el 31 de agosto del 85, entró a una tienda donde unas señoras de habla hispana se refirieron a él como el matador, y fue entonces cuando Ramírez huyó de la tienda al ver su rostro en los periódicos, identificado como el asesino en serie. En una persecución digna de un clímax de película, Ramírez trató de robarse algunos carros para huir, pero más y más gente comenzó a perseguirlo y algunos incluso llegaron a golpearlo antes de que llegara la policía para arrestarlo, y el juicio comenzaría hasta el 22 de julio del 88. Court, the case dragged on for 4 long years, with the Texas drifter frequently disrupting the proceedings. El juicio en sí tuvo su propio repertorio de momentos inusuales. Ramírez dibujó un pentagrama en su mano y dijo "Sálvame, Satanás" varias veces en la corte, ya fuera antes o después de terminar sus declaraciones al juez. Uno de los jurados no se presentó cuando debía y se supo que era porque había sido asesinado, y aunque se teorizó que Ramírez tuvo algo que ver, él no fue responsable de ninguna manera, pues este miembro del jurado, Philip Singlery, había sido asesinada por su novio, el cual cometió suicidio tras el acto. Ramírez fue sentenciado a muerte en la cámara de gas por todos los cargos en su contra y no mostró remordimiento alguno por sus actos. This trial is a joke. With the jury in the above entitled action find the defendant Richard Ramirez guilty of murder. Durante su encarcelamiento, varias mujeres parecían estar bajo los encantos de Richard, y una entusiasta llamada Doreen Leo le mandó más de 70 cartas de amor, y gracias al sistema de prisión de San Quentin en California, se casó con Richard Ramírez en 1996, aunque terminaría dejándolo en el 2009, cuando se confirmó que él había violado y matado a una niña de 9 años. La anteriormente mencionada Mei Ling, Doreen, antes había declarado que se iba a suicidar cuando Ramírez muriera en la cámara de gas. Tiempo después, Ramírez se comprometería con una escritora de solo 23 años de edad. Parece que incluso en la prisión y tras cometer terribles actos, el amor no le estaba faltando. I can't help the way the world looks at him. They don't know him the way I do. Afortunadamente, la muerte le llegaría a este monstruo un poco antes de lo previsto mientras esperaba en el corredor de la muerte, y no sería una muerte rápida. Desde hace tiempo sufría de una hepatitis que le afectaba el hígado y sufría crónicamente por la falta de la sustancia con la que se drogaba anteriormente. Y tras complicaciones provocadas por un linfoma de células B, Ramírez murió el 7 de junio del 2013. I can't begin to tell you how proud we, all of us, are of the people in this community who, to a man and a woman. Richard Ramírez bien no nació siendo un asesino, sino que las circunstancias de su vida lo convirtieron en uno, a tal punto que incluso para su infancia ya era demasiado tarde para corregir el camino. En su lugar, llenó el hueco con experiencias extremas y un interés en las ramas más grotescas y perturbadoras del satanismo, y enalteciéndose a sí mismo como esta persona más profunda y gloriosa que la mayoría. Todo solo para justificar su instinto tan simple y primal de matar y hacer sufrir a otros. Un idiota tratando de convencer a otros de ser en secreto un genio. Una historia demasiado familiar en la historia de la humanidad. The great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize
our evil qualities as being our best qualities.